Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en esta ocasión para presentarles un programa sobre los 50 años del Tratado de Tlatelolco, el Tratado de Proscripción de Armas Nucleares para la región de América Latina y el Caribe. Y es que hoy nos preguntamos sobre las aportaciones de la diplomacia mexicana en aras de desnuclearizar la región de América Latina y el Caribe, los preparativos y los avances de Naciones Unidas para presentar un nuevo tratado de desarme nuclear, así como la arquitectura de inseguridad nuclear que priva por el mundo. Acompáñenos. El Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como Tratado de Tlatelolco, es un instrumento jurídico firmado el 14 de febrero de 1967, cuya finalidad es prohibir el ensayo, uso, fabricación, producción, adquisición o emplazamiento, por cualquier medio, de toda arma nuclear directa o indirectamente dentro de dicha región. Fue propuesto por el presidente de México, Adolfo López Mateos, e impulsado por el diplomático mexicano Alfonso García Robles, como respuesta al temor generado durante la Guerra Fría por la crisis de los misiles en Cuba, cuando la Unión Soviética pretendió establecer en la isla una base nuclear para intimidar a los Estados Unidos. La preparación del texto fue encomendada por la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de América Latina, presidido por Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, que fijó su sede en la Ciudad de México y mantuvo 4 sesiones plenarias. El Tratado de Tlatelolco busca, entre otras medidas, asegurar la ausencia de armas nucleares en la zona de aplicación, contribuir a la no proliferación de armas nucleares, promover el desarme general y completo, utilizar exclusivamente con fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares, así como prohibir el recibo, almacenamiento, instalación, emplazamiento o cualquier forma de posesión de toda arma nuclear. En el documento se expresa el objetivo de consolidar un mundo de paz para la supervivencia de los pueblos, disponiendo que la Carta de las Naciones y los acuerdos regionales serían los principios que guiarían la labor de desarme de los países latinoamericanos y del Caribe para su propio beneficio y de toda la humanidad. Además, contempla que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y los Países Bajos se adhirieron al no uso de energía nuclear para fines bélicos en sus territorios ubicados en la zona latinoamericana y del Caribe, y que los estados que poseen armas nucleares se obligan a respetar a las naciones que no las posean. El 14 de febrero del año 2017, los cancilleres de los estados de América Latina y el Caribe se reunirán en la Ciudad de México para conmemorar los 50 años del Tratado de Tlatelolco. Fue en el contexto de la crisis de los misiles en Cuba, uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, y en donde prácticamente nos estábamos enfilando hacia una catástrofe nuclear, que América Latina decidió prohibir el desarrollo, las instalaciones y los ensayos de armas nucleares en nuestra región. Ello con el firme compromiso de los países poseedores de armas nucleares de no utilizarlas contra nuestras naciones. Hablemos de los 50 años del Tratado de Tlatelolco, una enorme aportación de la diplomacia mexicana al mundo. Sin duda, hay que poner en su contexto el significado que tuvo Tlatelolco en su adopción en 1967, en un contexto de Guerra Fría, en que América Latina y el Caribe pasaron seguramente por la crisis más grave, que fue la crisis de los misiles de octubre de 1962, y en ese espíritu, digamos, de contribución, yo creo que hubo lucidez política por parte de varios gobiernos latinoamericanos, en el caso de México, del presidente Adolfo López Mateos, de adoptar una declaración de presidentes que abrió el paso a la negociación de lo que acabó siendo el Tratado de Tlatelolco. Pero lo que es importante es de que sin duda era una contribución muy significativa por ser la primera vez que una zona habitada quedaba libre de las armas nucleares, con 2 protocolos que implicaban el respeto por parte de las potencias nucleares y también de aquellas potencias que todavía tenían colonias o territorios no autónomos en la región.
Pero el propio tratado lo estableció muy claramente. Hay un principio fundamental, es de que una zona libre de armas nucleares no es un fin en sí mismo, tiene que ser, es un paso en la dirección correcta, que debe ser el desarme general y completo. Esto puso en cuestionamiento la seguridad internacional de nuestra región, pero también puso de manifiesto la amenaza que podría significar una conflagración nuclear. Eso hizo que el presidente Adolfo López Mateos, pocos meses después, en marzo de 1963, dirigiese una carta a sus homólogos de Bolivia, Brasil, Ecuador, para pedirles que empezaran la región a negociar un tratado de desnuclearización de América Latina. El proceso se inició con reuniones en México y concluyó precisamente 4 años después, en febrero de 1967, cuando, el 14 de febrero para ser exactos, se abre a la firma el Tratado de Tlatelolco. Aunque hay varios gobiernos latinoamericanos que demoraron un tiempo en adherirse al mismo, es el caso de Cuba, por ejemplo, es el caso también de Argentina y Brasil, recordando que estas dos naciones sí tuvieron iniciativas para desarrollar programas nucleares. Entonces les tomó un tiempo, el momento en el que ellos se adhieren pues es posterior a la década perdida, porque tanto Argentina como Brasil recordamos que tuvieron fuertes crisis económicas y para recuperarse económicamente tuvieron que finiquitar algunos programas militares, entre ellos la posibilidad de contar con programas nucleares. Entonces, después de la década perdida y ya hacia los 90, hacia el final de la Guerra Fría, pues ya prácticamente tenemos una zona libre de armas nucleares, la primera zona habitada en el mundo libre de armas nucleares, porque hay que recordar que aunque el Tratado de Tlatelolco es pionero respecto a otras zonas también habitadas libres de armas nucleares, hay un tratado, el Tratado Antártico de 1958, que proscribió las armas nucleares en ese continente, solo que la Antártica es un continente no habitado, esa es la diferencia con Tlatelolco y con Pelindaba, con Semipalatinsk y todas las zonas libres de armas nucleares. El Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, o el llamado Tratado de Tlatelolco, que fue firmado el 14 de febrero de 1967, rechaza la noción de que las armas nucleares son garantes de la seguridad internacional. Bajo la dirección de los 33 estados de América Latina y el Caribe que firmaron y ratificaron este acuerdo, y con la destacada participación de México, Brasil, Chile, Ecuador y Bolivia, es que se asegura la ausencia de armas nucleares en la región y la lucha para promover el desarme completo, una aportación destacada al derecho internacional y un modelo guía para otras zonas libres de armas nucleares. El Tratado de Tlatelolco tiene muchos significados políticos y jurídicos. El significado político más importante es que este es el primer instrumento en el cual una región completa, una zona densamente poblada, deslegitima las armas nucleares. Las convierte en ilegales al establecer en el texto de su tratado que los estados partes prohíben la producción, el desarrollo, el uso, la explosión, la detonación, todo tipo de uso o amenaza de uso de las armas nucleares. Esto lo que crea entonces es el primer instrumento jurídico que establece una zona libre de armas nucleares. Pero tiene también un contenido jurídico muy interesante porque podemos ponernos de acuerdo los 33 estados de América Latina y el Caribe en torno a la deslegitimación y a la proscripción de las armas nucleares, pero lo más importante es que en este pacto también deben de estar incluidos los estados poseedores de armas nucleares. Y entonces, mediante un protocolo, parte del diseño original de Tlatelolco es que también se convirtiesen en estados vinculados los 5 poseedores de armas nucleares. Y esa es la gran hazaña diplomática.
Este tratado prohíbe ensayar armas, hacer ensayos más bien nucleares con fines bélicos, no prohíbe los ensayos con fines pacíficos. Ahí yo creo que en aras de honrar el espíritu del tratado sería necesario sumar una enmienda para proscribir absolutamente todo tipo de ensayos nucleares. Pero bueno, al margen de esto, a raíz del Tratado de Tlatelolco, vamos a ver que otras regiones del mundo empiezan a analizar la posibilidad de crear zonas libres de armas nucleares. La siguiente fue la de Rarotonga, en el Pacífico Sur, en un contexto complicado para esa parte del mundo, porque ahí Francia, en los atolones de Mururoa y Fangataufa, en la Polinesia francesa, realizaba ensayos nucleares. Y este era un tema muy sensible, sobre todo en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda se desarrolló en los 70 un movimiento pacifista muy importante, encabezado por una mujer, Helen Clark, que a la postre sería primera ministra del país y después estaría a cargo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Por cierto, ella también fue candidata a ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas. Yo creo que el tema del desarme nuclear o del riesgo justamente de la proliferación, el riesgo del armamento nuclear como amenaza a la existencia de la humanidad es muy vigente. Por eso países como México, Noruega, Austria también lanzaron en años anteriores el proceso de conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, porque una arma nuclear se puede utilizar de manera deliberada, que es un alto riesgo. Hoy en día lo tenemos en el escenario de tensión entre Rusia y la OTAN, en que Rusia pues ve a la OTAN como una principal amenaza a su seguridad y no descarta en caso de conflicto el uso de las armas nucleares, pero también puede haber un accidente nuclear. O errores de cálculo. Errores de cálculo, de percepciones, un momento dado. La permanencia de América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares encontró eco en la diplomacia mexicana desplegada en manos de Alfonso García Robles, quien recibió el Premio Nobel de Paz en 1982 por sus gestiones para la proscripción de armas nucleares. A partir de este momento, México ha desarrollado una exitosa política de desarme y desnuclearización que rechaza el uso de las armas en fondos oceánicos, en actividades espaciales, así como la disponibilidad de armas pequeñas, químicas y de minas terrestres. El compromiso y la voluntad de México también quedó expuesta al ser el primer país con un programa nuclear desarrollado que aceptó el protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica, que permite inspeccionar sin limitaciones todas las instalaciones mexicanas. La seguridad internacional y la seguridad nacional también es amenazada con el uso de armas convencionales, con el uso de armas pequeñas y ligeras, con la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y piezas y componentes. Y ahí son varios los frentes en donde México ha tenido un liderazgo. Uno muy concreto: México es promotor en el seno de la Organización de los Estados Americanos del primer instrumento internacional que sanciona la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. Esto da lugar a una convención interamericana en la materia. Poco más adelante, México promueve en Naciones Unidas que la Convención de Naciones Unidas contra Delincuencia Organizada tenga un protocolo para sancionar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. Y desde principios de ese siglo, México participa en las negociaciones en Naciones Unidas alrededor de el programa de acción de Naciones Unidas sobre armas pequeñas y ligeras. Recientemente México se convirtió en miembro del Acuerdo de Wassenaar, que es un acuerdo de control de exportaciones de armamento y uso dual. El punto culminante, el más reciente, es la negociación del Tratado de Comercio de Armas.
El ciberespacio se está convirtiendo en un nuevo frente de guerra en este siglo XXI. ¿Crees que las centrales nucleares pudieran convertirse en blancos de ataques cibernéticos? Sin duda, pues hay propuestas que se han lanzado sobre la importancia de llegar a acuerdos internacionales en la materia, teniendo en cuenta que es un nuevo factor que está incidiendo en las relaciones internacionales. Y yo diría no solo el factor cibernético, sino el uso de la tecnología, como por ejemplo la utilización de drones y otros instrumentos pues de guerra que están teniendo un impacto en la política internacional, ¿no? Y este es un tema, pues China insistió mucho en este tema, es decir, ataques cibernéticos, pero también el tema de la utilización de armas de destrucción masiva, armas nucleares en el espacio exterior. Es decir, son temas que se agregan, digamos, a lo que son a la agenda más tradicional del desarme. El tema del ciberespacio es importante porque mucha información estratégica para el manejo, manipulación de las armas nucleares está en el ciberespacio. Y el ciberespacio es un entorno vulnerable. Digo, los espacios físicos que conocemos son vulnerables, pero el ciberespacio es sumamente vulnerable y sobre todo existe la preocupación de que en el ciberespacio se pueden llevar a cabo conflictos asimétricos. ¿Por qué? Porque a lo mejor si se llevara a cabo una guerra convencional contra Estados Unidos, cualquier país que quiera enfrentar a Estados Unidos lleva las de perder, porque Estados Unidos es una superpotencia, tiene un gran ejército, tiene gran tecnología. Entonces, en un combate convencional, ¿sí?, en el mundo real, sería muy difícil pegarle a Estados Unidos. Pero en el ciberespacio no es así. En el ciberespacio hemos visto ataques de Rusia y sobre todo de China, ¿sí?, y también de Irán y Corea del Norte, que le han hecho mucho daño a la infraestructura estratégica de Estados Unidos. Rusia propuso un tratado de ciberpaz. ¿Sí? Eso es muy interesante, es una propuesta de Putin. ¿En qué consistiría un tratado de ciberpaz? Bueno, Estados Unidos dijo, me parece interesante, pero entonces tendríamos que definir cuáles son las ciberarmas que se utilizarían, ¿no? Y qué tipo de pactos negociaríamos en un tratado de ciberpaz. Entonces, Estados Unidos, como no fue su iniciativa, ¿no?, a lo mejor le gusta, porque Estados Unidos es muy vulnerable en el ciberespacio por la simple y sencilla razón de que es el país más interconectado del planeta. Eso de entrada lo hace vulnerable. Y por supuesto que le interesa la propuesta, pero no fue la propuesta de él. Yo manejo los hilos, yo manejo ciberguerra, yo te propongo a ti, Estados Unidos, que firmemos un tratado de ciberpaz. Más te vale que lo firmes, porque yo te puedo pegar. Ese es el mensaje de Rusia, ¿no? Y lo vimos ahora en el proceso electoral en Estados Unidos. Rusia sí intervino en el proceso electoral a través de ciberataques. Entonces, el Tratado de Tlatelolco ha sido una fuente de inspiración para establecer otras zonas libres de armas nucleares por el mundo. Tenemos varias, por ejemplo, la del Pacífico Sur, la del Sudeste Asiático, la de Asia Central, el Tratado de Pelindaba en África, pero también la decisión de Mongolia de declararse como un país libre de armas nucleares. Sin embargo, la región más conflictiva y compleja del mundo, que es Medio Oriente, no cuenta con una zona libre de armas nucleares. Aunque hay noticias alentadoras en el caso de que Siria se adhirió al Tratado de Armas Químicas o bien se ha firmado el pacto nuclear con Irán, que hoy está en entredicho por la presidencia en Estados Unidos en manos de Donald Trump, no olvidemos que Israel, dentro de esta región de Medio Oriente, es una potencia nuclear y que Arabia Saudita está enfilada en una carrera nuclear para enfrentar a su potencial enemigo, la República Islámica de Irán. Sin duda hay que tener en cuenta estos estados que no forman parte del TNP, que no ratificaron el propio tratado, India, Pakistán en una zona crítica, el caso de Israel también, en que es muy reconocido su posesión del arma nuclear, el caso de Irán, que era seguramente el más sensible de los últimos años, y de ahí el mérito enorme del acuerdo nuclear sobre Irán, que no es un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Hay que recordar que es un acuerdo multilateral que implica a Rusia, a China, a Francia, a Reino Unido y también a Alemania, ¿no?
Pero obviamente, si tenemos en cuenta las condiciones políticas que existen, pues es muy difícil que se logre avanzar. Varias veces, en varias ocasiones, la conferencia llamó a la conferencia del TNP de examen a que se celebrara una conferencia en torno a la creación de una zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente. Ellos dicen que tienen el derecho a poseer armas nucleares porque cuando se creó el régimen de no proliferación, se creó con los que ya eran, ¿sí? Y entonces ellos dicen que es injusto que a ellos se les prohíba hacer potencias nucleares, porque es cierto, el Tratado de No Proliferación en cierto sentido es como el Club de Toby. Los que ya eran nucleares los reconoce el tratado, los que no, pues no pueden serlo. Es un argumento, vaya, difícil de rebatir, pero claro, a todos nos gustaría que India y Pakistán avanzaran en torno a hacer del sur de Asia una zona libre de armas nucleares. Luego tenemos otras dos zonas libres de armas nucleares muy importantes, la de Asia Central, Semipalatinsk. Semipalatinsk pues incluye a todos los países TAN, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, y está en Semipalatinsk la negociación porque fue en ese lugar, en el polígono de Semipalatinsk, donde la Unión Soviética ensayó la mayor parte de sus artefactos nucleares en la Guerra Fría, en Kazajstán. Obviamente, pues hay una serie de remanentes, contaminantes y demás de todos estos ensayos que hizo la URSS en esa parte del mundo. Entonces los países de la zona decidieron avanzar en la negociación para hacer al Asia Central una zona libre de armas nucleares. Entonces eso también ocurrió en la posguerra fría. Y la otra zona libre de armas nucleares es la del sureste de Asia, con todos los países de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, Indonesia, Malasia, Brunei, Filipinas, todos ellos, son 10 países, que deciden promover una zona libre de armas nucleares, pues por el vecindario en el que se asientan. Son vecinos de China, potencia nuclear, tienen cerca a Corea del Norte, potencia nuclear. Entonces ellos querían crear un clima de distensión y esa es la razón de ser de esa zona libre de armas nucleares. El monopolio de la posesión de armas nucleares en los 5 estados vencedores de la Segunda Guerra Mundial está en crisis. En este año 2017, 9 países tienen armas nucleares. En manos de Estados Unidos, de Rusia, de Reino Unido, China, Francia, así como la India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Según las estimaciones del CIPRI, que es el Instituto de Estudios por la Paz en Estocolmo, estos 9 países abrigan 16,000 armas nucleares. La eliminación de las armas nucleares de la faz de la Tierra ha sido un objetivo fallido y difícil de alcanzar. Hoy no estamos habitando un mundo más seguro y más estable y por el contrario estamos heredando un futuro peligroso para las presentes y nuevas generaciones. Además, estamos viviendo la escalada nuclear, además de que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca pues no es un buen augurio para estos temas. Corea del Norte denunció el tratado y empezó a desarrollar armas nucleares y a hacer ensayos nucleares. Y por otro lado, hay otro grupo de países que nunca se convirtieron en partes del tratado y desarrollaron programas nucleares militares. Es el caso de Israel, de Irán, de India y de Pakistán. Hay solamente un caso ejemplar de un país que sí admitió haber desarrollado un programa nuclear militar y que lo destruyó. Se trata de Sudáfrica. Pero este grupo de países que menciono están fuera del régimen del Tratado de No Proliferación. Y entre ellos, su explicación es de disuasión y de razones de seguridad regional. No solo una zona libre de armas nucleares, sino de armas de destrucción en masa. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos a Israel, que es una potencia nuclear no declarada. Israel
pues sabemos, se sospecha, hay evidencias de que cuenta con armas nucleares, pero Israel oficialmente no lo reconoce. Israel mantiene la política de la opacidad, ni lo niega ni lo confirma. No lo niega pues para mantener cierta preeminencia en la región, pero no lo confirma porque esto le daría argumentos a los países árabes y a Irán para desarrollar programas nucleares. Entonces, ¿qué han hecho los países árabes y qué ha hecho Irán? Bueno, lo que ellos han hecho es buscar un equilibrio del terror, y dado que están impedidos para desarrollar armas nucleares, sí tienen programas de armas biológicas y químicas. Por esa razón, cuando se habla de distensar al Medio Oriente, se habla de que lo que se necesita no es solo proscribir las armas nucleares, sino proscribir en general las armas de destrucción en masa, categoría en que además de las nucleares se encuentran las químicas y biológicas. Y toda esta discusión, pues viene, digamos, el origen de toda esta discusión es Tlatelolco. Creo que el principal inconveniente que estamos viendo es que los estados poseedores de armas nucleares no han cumplido con el compromiso de buscar justamente este desarme, y peor aún, en que el uso de las armas nucleares o la existencia de armas nucleares está muy presente en las doctrinas militares de los estados y de seguridad nacional. La posibilidad de una guerra nuclear aumenta cada vez más. Las ambiciones de Corea del Norte no han sido frenadas. En el año 2016 tuvo lugar la prueba de la bomba de hidrógeno y ahora Kim Jong-un anunció los preparativos de lanzar un misil balístico de alcance intercontinental que puede llegar a Estados Unidos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos anunció que aumentará su capacidad nuclear en detrimento del objetivo del control y reducción de armas nucleares y la existencia de acuerdos bilaterales con Rusia. Por si fuera poco, las amenazas entre Washington y Beijing están subiendo de tono. Rex Tillerson ha señalado que no permitirá que China acceda a las islas del Mar de China Meridional que reclaman sus países vecinos y ha advertido sobre un posible enfrentamiento militar. Hay que recordar que bajo el apartheid, el régimen de apartheid, Sudáfrica realizó varios ensayos nucleares. Libia tenía un programa nuclear que abandonó al ver qué había pasado a Saddam Hussein con la intervención norteamericana y occidental. Siria incluso también fue objeto de un ataque preventivo por parte de Israel en 2011 y por supuesto el caso de Irak, en que siempre se expresó, sobre todo durante se justificó en la Segunda Guerra del Golfo Pérsico la posesión de armas de destrucción masivas. Pero hay otro caso que es el caso de la República Democrática Popular de Corea del Norte, en que pues no solo abandona se sale del TNP, sino que al mismo tiempo pues realiza ensayos nucleares y desarrolla tecnología balística, lo cual lo convierte cada vez más en un factor de inestabilidad con un régimen tan impredecible. Por muchos años se ha estado hablando de que se proscriba las armas nucleares, de que las potencias no solo dejen de fabricarlas, cosa que no está ocurriendo, las potencias nucleares, las declaradas, las reconocidas en el Tratado de No Proliferación, siguen desarrollando nuevos programas de armas nucleares. Es el caso de Rusia, de China, de Francia, de Gran Bretaña y por supuesto de Estados Unidos. Entonces, el debate ha sido, por favor, ya dejen de hacer armas nucleares y las que tienen vayan desmantelándolas. Esto no ha convencido a las potencias. Las potencias saben que poseer armas nucleares posiblemente no las van a usar, ¿sí? Aunque hay discrepancias al respecto. Hay especialistas que dicen, bueno, ¿qué sentido tiene tenerlas y no usarlas? Pero también son armas políticas, son armas que dan estatus. Hay un libro fantástico de Ward Wilson que se llama 6 mitos sobre las armas nucleares. Y en este libro, Ward Wilson dice que si Francia no tuviera armas nucleares, sería una potencia cinematográfica, gastronómica y de vinos solamente, ¿no? Entonces las armas nucleares le dan un estatus a Francia. Es cierto. Y por eso en la Guerra Fría hubo estos intentos de varios países por adquirir las armas nucleares, porque les daba presencia, les daba
una postura en el mundo que les permitía negociar cosas. Ese sentido también del programa nuclear de Corea del Norte. Es lo único que tiene Corea del Norte para promover sus intereses en el mundo. El desarme nuclear está lejos de llegar entre potencias centrales, medias y regionales. Los riesgos son elevados porque el mundo está enfilado hacia la modernización y el desarrollo de la próxima generación de armas nucleares. Quizá en lo único que coinciden estos países detrás de sus intereses nacionales es el peligro inminente que los terroristas tengan acceso a estos dispositivos a través del tráfico del material nuclear, como robos, pérdidas y contrabando que ponen en riesgo la paz y la seguridad internacional. Pues en los últimos años la Agencia Internacional de Energía Atómica ha contabilizado cerca de 2.800 casos de tráfico nuclear. No olvidemos que grupos como Al-Qaeda y el Estado Islámico pueden utilizar material nuclear para hacer avanzar sus objetivos políticos, militares y hasta religiosos. Hace 7 años el presidente Barack Obama pronunció un discurso histórico en Praga en donde señalaba que la gran amenaza al sistema de seguridad colectivo global también estaba implicado los ataques terroristas y la posibilidad de que los terroristas pudieran conseguir armas nucleares. ¿Qué está haciendo la comunidad internacional para que esto no suceda y no caigan estas armas en el Estado Islámico o bien en Al-Qaeda? Obviamente el tema de los actores no estatales le hace los grupos terroristas y el acceso a las armas de destrucción masiva se ha convertido en un tema altamente sensible. Me tocó el honor en el Consejo de Seguridad de presidir un comité, el 1540 del Consejo de Seguridad, sobre justamente el riesgo del acceso de las armas de destrucción masiva por parte de entidades no estatales, o sea, organizaciones terroristas. Es un tema que preocupa, evidentemente, que pudieran tener acceso a algunos de estos grupos que no dudarían en utilizar algún tipo de armas, y sí, efectivamente, pues es un tema que moviliza de ahí a la comunidad internacional, de ahí también que hubo el lanzamiento de otras iniciativas como la de Obama sobre la cumbre de seguridad nuclear. La comunidad internacional, sin embargo, lo tiene muy, muy presente y ha tomado distintas acciones para evitar que las armas nucleares caigan en actores no estatales. Y esto tiene que ver mucho con el control que cada uno de los países adopta para evitar el desvío de materiales nucleares. Aquí es donde juega un papel muy importante la Organización Internacional de la Energía Atómica, que lleva un control muy estricto de los materiales nucleares y mecanismos de supervisión para precisamente estar contabilizando el material nuclear y evitar que se desvíe. En el caso de México, la planta de energía nuclear que se tienen, dos reactores que se tienen en Laguna Verde en Veracruz, están supervisadas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, y que en colaboración con la Organización Internacional de la Energía Atómica y con base en compromisos vinculantes para México que tenemos con la agencia, se lleva a cabo una supervisión muy estricta. Muchos dicen, bueno, con Obama se avanzó. Con Obama se avanzó en el tema que usted comentaba, el tema de que, por ejemplo, materiales nucleares cayeran en manos de terroristas. Pero Obama, usted se acuerda, hizo 4 cumbres sobre seguridad nuclear, que no eran cumbres de desarme, ¿sí? O sea, no era nuclear security, era nuclear safety. Safety es diferente de security, aunque acá lo traduzcamos como seguridad. Safety significa medidas que podemos tomar para que, por ejemplo, residuos radioactivos de universidades, de hospitales, ¿sí?, caigan en manos de grupos terroristas. Esa es una posibilidad. Y hagan una bomba sucia, por ejemplo, ¿sí? Esa es una posibilidad. Eso puede ocurrir. Entonces, Estados Unidos reunió a una gama de países,
México incluido. Nosotros tenemos Laguna Verde, generamos residuos nucleares, tenemos el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, todos los países que tenemos centrales nucleares, aunque no tengamos programas nucleares con fines bélicos, generamos residuos y queremos que haya un cuidadoso manejo de los mismos para que no vayan a caer en las manos equivocadas. De eso se trató lo que hizo Obama, pero Obama no avanzó en el desarme nuclear, avanzó en medidas de seguridad hacia otros países a los que les puso candados, como México, Argentina, Brasil, etcétera, Arabia y compañía, para evitar que estos residuos radioactivos caigan en manos equivocadas. Pero yo no vi grandes avances con Obama, soy honesta, le dieron el Premio Nobel de la Paz, todavía me pregunto por qué razón, pero la realidad de las cosas es que no se avanzó en desarme nuclear con Obama. Nos guste o no, el orden de seguridad internacional está cimentado en el equilibrio del terror y sobre todo en el poder de la disuasión nuclear. La carrera nuclear no ha podido ser del todo distendida por el Tratado de No Proliferación de Naciones Unidas, porque todos los días gastamos cantidades inmensas de dinero para financiar la economía de guerra y las rivalidades geopolíticas entre potencias. Pero además, el siglo XXI ha sido portador de un nuevo tipo de guerras, aquellas guerras que no necesariamente utilizan las fronteras terrestres y marítimas. Me estoy refiriendo a las guerras cibernéticas que pueden utilizar y realizar ataques precisamente a las centrales nucleares. Uno la tiene para evitar la amenaza del vecino, con situaciones de tensión propias por el hecho de tener las armas nucleares y con grandes riesgos para esos países y para todo el planeta de que exista una detonación. Entonces, ese es el reto que tiene el Tratado de No Proliferación, lograr que estos países entren al tratado como países desnuclearizados, como lo hizo en su momento Sudáfrica. Que en los tiempos del apartheid desarrolló un programa nuclear, fue la minoría blanca la que desarrolló un programa nuclear, pues para protegerse de la mayoría de la población, de la población de raza negra, en el caso de que la población de raza negra pues quisiera, no sé, tomar el poder, qué sé yo, y entonces la minoría blanca contempló un programa nuclear para usarlo contra la población. El programa es el programa de Pelindaba. Cuando Nelson Mandela es electo presidente en el 94, Sudáfrica sale al mundo a decir que cancelaba su programa nuclear, definitivamente, y en adelante sería un gran impulsor de la desnuclearización del continente africano. Hay una polémica muy interesante respecto al sentido de las zonas libres de armas nucleares, porque para muchos especialistas constituyen pilares del desarme. Yo creo que no necesariamente son desarme, porque para que haya desarme tiene que haber carrera armamentista nuclear en este tema, hablando propiamente de la proliferación de armas nucleares. Y no lo tuvimos ni en Tlatelolco ni en el Pacífico Sur, pero sí lo tuvimos en África. En 2009, el presidente Barack Obama, recientemente entrado en funciones, hizo un famoso discurso en Praga que generó muchas expectativas al hablar de un mundo libre de las armas nucleares. Sin embargo, las expectativas que se generaron en ese entonces pues no fueron debidamente atendidas en función de las circunstancias internacionales. Creo que hay que partir del hecho que en los años 60, 70 tenemos una génesis importante, relevante de acuerdos internacionales que buscaban el objetivo final del desarme general y completo y la no proliferación. Sin embargo, muchos de estos acuerdos no pudieron realmente ser asumidos en el plano universal. Creo que el factor más importante es el Tratado de No Proliferación Nuclear, que imponía obligaciones a todos los estados, pero también a los estados poseedores de armas nucleares. El Tratado de No Proliferación de Naciones Unidas ha recibido una serie de cuestionamientos por parte de la comunidad internacional. Un armazón que se siente rebasado ante la llegada de los nuevos estados nucleares y también desfasado de la lógica que imperó en la Guerra Fría, pues el mundo ya no es el mismo de aquel que fue hace 50 años. Pero, ¿cuál es el futuro que le aguarda al llamado TNP,
¿qué reformas necesarias tendrían que darse para corregir errores de origen y también una serie de contradicciones? ¿Deberíamos de caminar hacia un régimen sin distinción ante la disparidad y la asimetría que pregona el Tratado de No Proliferación? Recordemos que el Tratado de No Proliferación se hace sobre la base de un pacto. El pacto es reconocer reconocer la posesión temporal de las armas nucleares por parte de 5 países, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero bajo el entendido de que tendrían que iniciar un procedimiento hacia el desarme nuclear. Y por otro lado, el pacto de los países que a la fecha de convertirse en partes del tratado, de no adquirir o no desarrollar armas nucleares. Ese es el pacto básico. ¿Cuál es el objetivo? Está en el nombre, la no proliferación. Pero esta no proliferación, entendida en el tratado, debe ser vista desde una perspectiva horizontal y vertical. Es decir, que no haya otros países que vayan adquiriendo armas nucleares, pero también que los países no vayan escalando sus arsenales nucleares. Desde tu punto de vista, ¿ha fracasado el régimen del monopolio nuclear basado en los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la multipolaridad nuclear que hoy vemos también en manos de otros países como India, Pakistán, Corea del Norte e Israel? Pues hay que recordar de que siendo la piedra angular del sistema relativo a la energía nuclear, yo diría al tema nuclear, pero en un sentido más amplio, porque el tratado tiene 3 pilares. Es el tema de la no proliferación nuclear, es el tema del desarme nuclear y el de los usos pacíficos de la energía nuclear. Y nunca se ha podido realmente lograr un equilibrio entre la parte correspondiente a la no proliferación y al desarme general y completo que debería estar siendo implementado por los estados poseedores nucleares. Por los 5 estados poseedores de armas nucleares, hay otros actores que surgieron después. Pero al mismo tiempo hay que tener presente de que no se logró la universalidad del tratado en la medida que también algunos países violaron el espíritu mismo del propio tratado. Siguen perfeccionando armas nucleares. Por ejemplo, Inglaterra está con el programa Trident de submarinos nucleares, un programa costosísimo, pero siguen desarrollando nuevos tipos de armas nucleares. Entonces, ellos no se están desarmando. Y bueno, eso, pues, por supuesto, merma el espíritu de la no proliferación y sigue enviando el mensaje de que es útil tener armas nucleares. Todavía a estas alturas se sigue, digamos, apoyando esta idea, por lo menos a juzgar por la conducta que muestran las potencias nucleares. El tratado se revisa cada 5 años, ¿sí? Y nunca se ha logrado, desde 95, que es cuando se dijo que cada 5 años habría conferencias revisoras, nunca se ha logrado tener 2 conferencias revisoras exitosas seguidas, ¿no? Por ejemplo, en 2005 con la administración Bush hubo una conferencia revisora y fue un fracaso rotundo porque la administración Bush estaba combatiendo al terrorismo y tenía una actitud anti-negociación, anti-desarme. Luego llegó Obama en 2010 y hubo un espíritu de negociar y de fortalecer al régimen de no proliferación. Okay. Pero luego vino 2015, en el marco de la crisis de Rusia con Estados Unidos por Ucrania y varias asperezas que aparecieron ahí en el ambiente, y entonces fracasó miserablemente la conferencia revisora de 2015. Esa conferencia fracasa también por el tema de hacer de Medio Oriente una zona libre de armas de destrucción en masa, porque al final del día Estados Unidos apoyó a su aliado Israel, le dio el espaldarazo, lo compensó porque cuando Estados Unidos con Obama negocia el acuerdo de cooperación nuclear con Irán, Israel se enojó mucho. Dijo, ¿cómo vas a cooperar con mi enemigo? ¿No? Y bueno, Obama le explicó, es para poder tener acceso al programa nuclear de ellos y poderlos vigilar. Pero bueno, Israel se molestó mucho y la forma de compensar a Israel fue
no apoyar la propuesta por parte de Estados Unidos, no apoyar la propuesta de hacer de Medio Oriente una zona libre de armas nucleares. Eso reventó la conferencia revisora de 2015. Entonces, ahorita tenemos en perspectiva la de 2020. El año 2015 fue una cita importante para los temas del desarme mundial. Se revisó la aplicación del Tratado de No Proliferación Nuclear de Naciones Unidas en torno a su proliferación, el desarme y los usos pacíficos de la energía nuclear. Un encuentro que contó con la anuencia del gobierno de Estados Unidos, encabezado por el todavía presidente Barack Obama, pero que se fue descosiendo ante el duelo de enemigos, las inseguridades y las entrañas de la geopolítica global, que en su conjunto abonaron a la pérdida de confianza de este armazón internacional. Hoy la divisa que prevalece ante el nuevo habitante de la Casa Blanca es la incertidumbre y el miedo de que la salud del régimen de no proliferación nuclear pueda deteriorarse aún más. Con un portafolio de 16,000 armas nucleares en todo el mundo y de un aumento en los gastos militares, estamos perdiendo la partida del desarme nuclear. La administración de Obama invirtió a largo plazo para toda la presente década 348 billones de dólares. Ninguna administración norteamericana ha gastado tanto como la administración Obama en este terreno. Entonces no hay muchos elementos para ser muy optimista. Hay que tal vez introducir que desde el punto de vista multilateral, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución de iniciar un proceso de negociación a una conferencia de Naciones Unidas para romper la parálisis de la conferencia de desarme en Ginebra, tendiente a buscar la prohibición y eliminación de las armas nucleares. La administración Trump, como estamos viendo, es una administración militarista. Hemos visto a los personajes que ha colocado en carteras de seguridad nacional, que son duros, son militares, son personajes que desean que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez. Entonces, ¿cómo puede ser grande otra vez? Yo diría que cuidando su economía, pero no, estos señores piensan que armándose hasta los dientes, ¿sí? Y por otro lado, ¿cómo se va a financiar esto? La propuesta de Trump ha sido muy clara. Sus aliados en la OTAN, su aliado Japón, su aliado Corea del Sur, en adelante deberán de pagar por su seguridad. Estados Unidos los va a coordinar, esto es muy curioso, ¿no? O sea, yo te coordino, yo te digo cómo hacerle, pero tú pagas, ¿no? Y obviamente eso pues va a generar, o ya lo ha hecho, fricciones con sus aliados. Pero entonces quiere ahorrar allá para tener recursos y poder financiar sus programas militares dentro de Estados Unidos, incluido, por supuesto, el de modernización de armas nucleares. Entonces, estamos en un entorno internacional difícil para hablar de desarme, no hay el ánimo político, la voluntad política para hacerlo. Las celebraciones del 50 aniversario del Tratado de Tlatelolco se llevan a cabo un mes antes de que la ONU dirija las negociaciones de un nuevo tratado internacional para prohibir las armas nucleares, el trayecto que se está preparando para darle lugar a las negociaciones en materia de desarme nuclear. Esta iniciativa, impulsada por México y Brasil del lado latinoamericano y de Austria e Irlanda del lado europeo, en conjunto con otros países africanos, están presionando para que la comunidad internacional acuerde sobre un instrumento vinculante que lleve a la total eliminación de las armas nucleares. En esta reunión se contará con la participación de la sociedad civil y los detractores del movimiento nuclear. Efectivamente, tenemos hoy en día unos arsenales que son del orden de los 16,000 cabezas nucleares, 4,000 que son a nivel operativo. Es una reducción muy relevante si uno considera que en el punto más álgido de la Guerra Fría llegaron a haber cerca de 70,000 cabezas nucleares. Pero ojo, hay un tema que es el más importante, de que no se trata solo de la reducción, que efectivamente funcionó en los acuerdos entre Estados Unidos y Rusia,
último acuerdo, el New START, en 2010. No hubo progresos porque la situación internacional se deterioró a partir sobre todo del tema de Ucrania, de la anexión de Crimea y la desestabilización. Pero el tema más importante es la modernización tecnológica. La realidad es que el tratado sigue siendo vigente, sigue siendo la piedra angular, pero sin lugar a dudas enfrenta nuevos retos. México, junto con otros países, Austria e Irlanda, empezó a promover la iniciativa humanitaria. ¿Qué es la iniciativa humanitaria? Es lograr la conciencia en la comunidad internacional sobre los efectos humanitarios y devastadores que tendría una explosión nuclear, aun si fuese simplemente accidental. Sus efectos por la radiación y por la destrucción y por alteraciones en nuestro ambiente serían devastadores. Entonces, a partir de la iniciativa nuclear, se celebran conferencias, una de ellas muy importante en Nayarit en el año 2014, que van avanzando poco a poco para ir creando una conciencia colectiva sobre la proscripción de las armas nucleares. ¿Qué es lo que quisiera alcanzar México? Pues, que el Tratado de Tlatelolco, o mejor dicho, que la norma contenida en el Tratado de Tlatelolco fuese de alcance universal. La pauta nos la dio Fukushima. Fíjese, y ese no fue un accidente provocado por armas nucleares, fue una planta nuclear que después de un terremoto devastador se averió y generó emisiones radiactivas que dañaron muchos kilómetros y a muchas personas, ¿sí? Entonces el argumento es, estamos expuestos a un accidente nuclear. Puede ser por una nucleoeléctrica o puede ser porque hay alguna situación con las armas nucleares que existen. Entonces, ¿qué pasaría en un escenario de ese tipo? Pues fíjese que en las cumbres que se organizaron en Nayarit, en Viena, vinieron agencias humanitarias de la ONU, organismos no gubernamentales. ACNUR, por ejemplo, hizo una presentación maravillosa donde mostraba el radio de la detonación y los kilómetros de contaminación que se generarían después de la detonación. Y ACNUR declaró, ante esto ACNUR no puede atender refugiados por un desastre nuclear, porque el personal que acudiría a ayudarlos se vería severamente afectado. O sea, no hay forma de proveer asistencia humanitaria a víctimas de las armas nucleares o de accidentes nucleares. Pese a que Naciones Unidas está haciendo un esfuerzo invaluable para evitar la carrera nuclear, los resultados no están a la vista. El status quo sigue inamovible para los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad que poseen armas nucleares, estas armas mortales y tóxicas para el mundo. Y el mundo está estancado porque también tenemos la no materialización del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, pero también del material fisible. Y es que recordemos lo que señaló Albert Einstein: no sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero sí sabía que en la Cuarta Guerra Mundial se haría con piedras y palos. Lo que hemos visto es debilitamiento por varias de estas acciones, tanto en el orden político, pero por ejemplo un factor de irritación para un buen número de estados que favorecen el desarme general y completo fue el trato privilegiado que le ha dado Estados Unidos a la India en la cooperación nuclear, no siendo la India parte, digamos, del TNP, ¿no? Entonces creo que ya está debilitado, está debilitado por las circunstancias internacionales que han contribuido a ella. No es el momento más favorable, idóneo, digamos, para esperar que se lancen fuera de estas iniciativas multilaterales, pues acuerdos. Obama intentó avanzar en la reducción, en el control de armamentos nucleares con Rusia, pero ello no fue posible a raíz de, sobre todo, la crisis en Europa del Este y con Ucrania. Desde luego que los países que tienen programas militares, además de su obligación de desarme, están muy obligados para evitar que las armas nucleares que existen en su territorio sean desviadas. Si esto llegase a avanzar,
el resultado sería catastrófico. De ahí esa importancia de tener un muy buen control de materiales nucleares. Es muy importante el trabajo de México. Yo considero que lo que hemos hecho en materia de desarme, aparte que tiene el reconocimiento mundial, prácticamente no hay ninguna negociación sobre desarme que se haga en el planeta sin que esté presente México, ¿no? O sea, de ese tamaño es el prestigio nuestro. Pendiente del Tratado de Tlatelolco, bueno, avanzar en lo que le comentaba, proscribir todo tipo de ensayos nucleares. Tenemos todavía la posibilidad de que se hagan con fines pacíficos, no creo que se vayan a hacer, pero por si las dudas sería un poco honrar el espíritu del trabajo de don Alfonso García Robles, proscribirlas todas. Y por otro lado, pues también pensar, además del ciberespacio, en el espacio exterior. El espacio exterior, pues ya cada vez está más comercializado, ya tenemos empresas explorando asteroides para hacer minería espacial. Entonces, es inminente la militarización del espacio. Ahora, hay un tratado del año 67 que también está cumpliendo 50 años ahora. Es el tratado que busca evitar que el espacio sea militarizado y que se hagan ensayos nucleares en el espacio. Eso está súper bien. El asunto es que el tratado nunca mencionó las armas convencionales. Ese es un hoyo tremendo que tiene el Tratado del Espacio Exterior. Vayamos con el comentario de Federico Lamont en temas migratorios y fronterizos. Recientemente recordamos un aniversario más del Tratado de Tlatelolco, del cual México es un estado originario, pero no el principal. Brasil, en el 63, previo a un golpe de estado, lo promocionó a lo largo del continente. ¿Y por qué? Porque Brasil tiene la población mayoritaria de nuestro continente a la fecha. En ese momento, en el tránsito de un periodo de democracia endeble a una dictadura, Brasil lo planteó. Sabía Brasil que solo 2 años después, la República Popular de China, con una población en el año 63 de 870 millones de habitantes, llevaría a cabo su primera detonación de un arma nuclear, siguiendo a la Unión Soviética, que lo hizo en el año de 49, y Estados Unidos, como ustedes lo saben, en 45. ¿Sobre qué principios se sustentó el Tratado de Tlatelolco? Principalmente que la región de América Latina y el Caribe prescindiera de esa amenaza en el momento en que la venta de armamentos alcanzaba un nivel desbordado. Concluye la década de los 60, se suscribe el Tratado de Tlatelolco y el canciller mexicano Antonio Carrillo Flores lo plantea así ante la Organización de Naciones Unidas, el máximo órgano multilateral. El planeta no podrá descansar y la amenaza nuclear será un síntoma de la movilidad mundial si ésta no logra contenerse. Y tenía razón, porque de las naciones de la Europa del Este, de Checoslovaquia, una sola nación, en ese momento, Hungría, particularmente, y Polonia, inmigraron hacia Europa Occidental más o menos 400,000 personas. Ellos temían que ante la emergencia del Pacto de Varsovia, el bloque militar de la Unión Soviética, sus naciones fueran afectadas ante una eventual inicio de hostilidad nuclear entre el Pacto de Varsovia, por un lado, y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que en ese momento representaba más o menos a 700 millones de personas. Este capítulo es historia, pero en su esencia, el Tratado de Tlatelolco dejó en la comunidad internacional la posibilidad de prescindir de las armas nucleares, aunque los 5 miembros del Consejo Permanente de ONU las mantienen, particularmente China, Francia, Estados Unidos y otros no miembros como Pakistán y la India. Veamos esta entrevista en Asuntos Migratorios.
presidente Barack Obama deportó 2.8 millones de personas durante sus 8 años en la Casa Blanca. 7 de cada 10 de estos deportados son mexicanos. La política de deportaciones de Obama pues se va a endurecer durante el mandato del presidente Trump. No es un secreto, él ya lo ha anunciado. En un inicio aseguró que solamente iba a deportar a aquellos que tuvieran un perfil criminal, pero vamos a ver qué es lo que sucede en los hechos, porque las personas designadas para ocupar posiciones clave en el Departamento de Seguridad Interna, en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en la Policía Fronteriza, son personas que le han hecho la guerra a los migrantes, tanto a los mexicanos como a los latinoamericanos en general. En segundo lugar, evidentemente la frontera estadounidense-mexicana será el escenario más complicado en este tema de las deportaciones, sobre todo porque Estados Unidos está en proceso de externalizar su frontera hacia el río Suchiate. Han decidido que el perímetro de seguridad de Estados Unidos incluye a México, y por ello quienes en la escuela aprendimos que la frontera México-Estados Unidos iba de Tijuana a San Diego a Matamoros, Brownsville, ahora tendremos que revisar nuestros conocimientos para ir más hacia el sur, en una pretensión por parte de Estados Unidos de que México se haga cargo del trabajo sucio de deportar transmigrantes centroamericanos. México deportó en 2015 y en 2016 más centroamericanos que Estados Unidos. En tercer lugar, tenemos el tema de los Dreamers, que son los jóvenes nacidos afuera de Estados Unidos que fueron llevados a ese país por sus padres sin documentos cuando eran bebés, que ya crecieron y estudiaron en Estados Unidos y han sido deportados a México o a Centroamérica. Nuestro país tiene el deber, tiene la obligación, son personas nacidas en México, de recibirlos, de hacerles ver que están en su país y de encontrar caminos para su inserción educativa, para aquellos que deseen seguir estudiando, o laboral. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, me despido de ustedes recordándolos que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.